Hola mates, espero que estén teniendo un excelente día y bueno, pues me da mucho gusto saludarlos después de un par de semanas de no vernos. Ya sé, de pronto ahí tuve algunas situaciones que complicaron el poder grabar el video la semana anterior, que ya les expliqué en otro video. Pero bueno, hace un par de meses estuve navegando en YouTube y me encontré con un video de Diego Rusarín muy interesante en donde analiza el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, y eso me inspiró mucho a poder hacer este video tomando algunas de sus ideas, ya que me pareció que caía como anillo al dedo para la serie de liderazgo. Y bien, El Príncipe de Maquiavelo es una de las obras, desde mi punto de vista, más influyentes y que también más se han mantenido vigentes en el tiempo, debido a que las cosas que en este libro se exponen son cosas que me parecen muy pragmáticas, fundamentalmente de cómo se detenta y cómo se administran las relaciones de poder y las figuras de autoridad. De hecho, no es casualidad que figuras como Napoleón tuvieran este libro dentro de su colección privada, y bueno, muchos más líderes exitosos. Prácticamente podría decir que es uno de los libros de cajón para las figuras políticas o líderes religiosos, empresariales, ¿verdad? Muy probablemente algunos de ustedes ya hayan leído el libro, pero creo que hacer un análisis más profundo nos va a ayudar a entender cosas que probablemente en una lectura así a simple ojo no podríamos percibir. Y bien, digamos que vamos a partir de la premisa de que en este libro se busca transmitir el conocimiento a un nuevo príncipe que iba a asumir el poder en Florencia medieval de cómo gobernar. Y justo en esta transmisión de conocimientos pues se dan estas piezas de cómo debería alguien asumir el poder, pero además cómo, además de asumir el poder, podemos mantener ese poder y conseguir los objetivos que nos planteamos. Partiendo de esa premisa, también me gustaría comentar, sé que muchos de ustedes saben que este libro se ha ganado una muy mala fama, muy mala reputación. Sin embargo, creo que es importante que abramos la mente y analicemos algunos aspectos que ahorita les voy a ir comentando. ¿Por qué digo que se ha ganado una mala reputación? Porque muchos de nosotros utilizamos el término maquiavélico o maquiavelismo y demás como ya una frase coloquial para referirnos a líderes perversos con muchas ideas poco éticas, y creo que no necesariamente es lo que quiso transmitir Nicolás Maquiavelo en El Príncipe. Y también partiendo de esta idea de la mala reputación que tiene el libro, me gustaría exponer algo. Digamos que Maquiavelo es la antítesis del imperativo categórico kantiano. Les explico. Immanuel Kant, que era un idealista alemán, decía que cuando tú debas tomar una decisión, esta decisión siempre debe basarse sobre la máxima de la moral, y asimismo todas las decisiones que debas tomar similares deben ser tomadas sobre esta máxima de la moral. Por ejemplo, matar, aunque sea en defensa propia, desde el punto de vista del imperativo categórico, está mal porque sigue siendo matar. Robar, aunque sea robar para darle de comer a los pobres, robándole a los ricos, sigue estando mal porque es robar aún así. Y ese es el imperativo categórico de Kant. Y ya sé, suena muy exagerado al ser idealismo, incluso hasta pareciera un cuento de hadas, pero bueno, esa es la postura que tenía Immanuel Kant en el imperativo categórico y muchos de los idealistas de aquella época. Sin embargo, Maquiavelo, como antítesis, es la materialización de la frase "el fin justifica los medios". ¿Por qué? Porque Maquiavelo decía que es mucho más relevante el cometer ciertos actos amorales siempre y cuando se busque el bien común o un bien mayor, así se tengan que sacrificar
ciertas personas o ciertas situaciones y cometer este tipo de actos amorales, no inmorales, ¿verdad? Entonces, esa es la perspectiva global del libro, del por qué creo que es relevante platicarlo para poder aprender más acerca del liderazgo de una perspectiva mucho más realista, mucho más útil, mucho más pragmática, y que también nos quitemos la venda de los ojos o algunas ideas sobre lo negativo que pudiera parecer el término maquiavelismo o lo que conocemos como Maquiavelo. Ahora, adentrándonos un poco más ya en las enseñanzas que nos transmite el libro El Príncipe, primero me gustaría que abordemos el aspecto que decía Maquiavelo de cómo debemos asumir una posición de liderazgo según 3 escenarios que él planteaba. El primer escenario es el líder que asume una posición de liderazgo en tiempos de paz o de una forma pacífica. Por ejemplo, el rey muere y pues la transición obvia es que su hijo, en este caso el príncipe, tome el poder. En un caso más actual, pensemos en el dueño de una empresa que fallece o decide retirarse y bueno, su hijo toma o asume el liderazgo o el cargo de asumir la presidencia de la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía Maquiavelo? Maquiavelo decía que en tiempos de paz es bien importante que si las cosas van bien, evitemos o hagamos el menor número de cambios posibles. ¿Por qué? Porque él decía que si nosotros transmitimos incertidumbre, las personas tienen incertidumbre cuando hay un cambio, y si nosotros transmitimos incertidumbre prometiendo que vamos a cambiar todo y demás, la gente no va a estar de acuerdo y no va a estar a gusto. ¿Por qué? Porque para ellos va a correr riesgo su posición, pero también va a correr el riesgo sus formas de pensar, sus formas de actuar, sus formas de hacer las cosas, y esto no es bueno, te puede jugar como figura de liderazgo en contra. Entonces, si las cosas van bien y tú asumiste la posición de liderazgo en tiempos de paz, no hagas muchos cambios. ¿Por qué? Porque Maquiavelo decía que es más fácil satisfacer a aquellos que solo no desean sufrir. Y esto hace un poco relación al miedo colectivo al cambio que regularmente solemos tener las personas. Entonces, transmitir esa seguridad de no hacer grandes cambios te puede ayudar de una manera muy importante a mantener tu figura de liderazgo y a conseguir tus objetivos de forma rápida. Por supuesto, ya en el tiempo, y si va siendo necesario, irás haciendo los cambios que tú consideres necesarios, pero de una manera paulatina, muy mesurada y sutil. El segundo escenario en el que tú podrías asumir el liderazgo, decía Maquiavelo, que es cuando el líder asume el cargo de una forma muy repentina, muy abrupta, de la noche a la mañana, de forma súbita, lo decía él. Y aquí lo que decía Maquiavelo es que es bien peligroso cuando alguien asume el poder de forma así tan repentino, tan de la noche a la mañana. Porque más allá de la carencia de experiencia que pudieras tener en el cargo como tal, también en el camino vas a carecer de los contactos, o como le decimos en México, de las palancas para mantener tu figura de poder, al no haber pasado por un proceso de transición que te fuera formando para adquirir esta posición de liderazgo. Adicional a esto, de cara a la percepción de tus seguidores, está un entorno de la meritocracia, es decir, que las personas no van a percibir que esa posición de liderazgo tú la merezcas como tal porque hayas tenido buenos resultados o porque hayas tenido algunos logros o X situación. Entonces también es bien importante. Él decía que cuando asumamos el liderazgo de una forma súbita o de una manera muy repentina, seamos muy cuidadosos porque nuestra posición de liderazgo está en un lugar muy frágil. Y entonces debemos ir transmitiendo de una manera muy categórica, muy frontal, porque sí somos capaces y porque sí tenemos las competencias de esa posición de liderazgo, y más se da cuando la posición de liderazgo es impuesta, es decir, que los seguidores no eligieron quién va a ser su líder. El tercer escenario del que nos hablaba Maquiavelo en torno a cómo asumir la posición de liderazgo, decía que se da cuando tú asumes el cargo de líder
y sustituyes a alguien del que eras tu antagonista o que era antagonista de ti. En este caso tú deberías ser el antagonista porque él tenía la posición de liderazgo. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refería Maquiavelo con esto? Se refería a que si tú llegas al poder sustituyendo a alguien que pensaba completamente diferente a ti, con el que tú tenías choque de ideas y que además era bien sabido en el grupo, lo que debes hacer es destruir todas las estructuras de poder que existieran en el liderazgo pasado. ¿Por qué? Él decía que si tú no haces esto, las personas que estaban o que pensaban antes y que seguían al líder anterior van a estar constantemente buscando la manera de regresar a lo que era antes, del pasado, valiéndose mucho de la nostalgia de lo que era antes, y te van a estar poniendo el pie y no te van a dejar llevar a cabo los proyectos que tú tengas pues en ese grupo para los fines que se pueda dar, ya sea en un entorno, como les he dicho, empresarial, religioso, político, social, etc. Entonces, lo que decía él es, hay que ser despiadado, hay que aniquilar. Y una frase que menciona mucho ahí, que sí es muy maquiavélica, decía, las heridas leves prometen venganza, las aniquilantes no. Entonces, decía que si tú vas a tomar una decisión de destruir esas figuras de poder anteriores, debes hacer un daño fulminante, un daño inminente, del cual tus detractores no se puedan recuperar, porque de lo contrario, si solo haces un pequeño daño, esas personas van a estar buscando la manera de vengarse. Entonces, por poner un ejemplo, y esto se da mucho en la actualidad, por ejemplo, cuando un gobierno de izquierda sustituye un gobierno de derecha, es decir, completamente asume el poder de un antagonista, lo primero que hacen estas figuras de poder, siguiendo los consejos de Maquiavelo, es aniquilar todas las estructuras de poder y ideologías de la administración anterior, por decir algo. Y bueno, eso es algo que nos mencionaba Maquiavelo, que era importante, de tal manera que te pudiera permitir llevar a cabo tus proyectos y avanzar y mantener tu poder en el tiempo, ¿verdad? Tu poder, tu liderazgo, tu influencia en el tiempo. Ahora, algunos otros consejos que daba Maquiavelo que me gustaría anotar de una manera mucho más simple. Uno de ellos es, él decía que las acciones que tú debas tomar en el tiempo, ya sean buenas o malas, se deben administrar de una manera inteligente. ¿Por qué? Él decía que el bien, un líder el bien lo debe hacer de una manera muy casi a cuentagotas, de poco en poco. ¿Por qué? Porque decía que si tú eres una persona que empieza a hacer las cosas, muchas cosas buenas, de manera muy aislada, las personas pudieran no percibirte como un buen líder. En cambio, si haces constantemente cosas buenas, aunque sean poquitas y a cuentagotas, por repetición la gente va a decir y va a generar una percepción de, ah, mira, esta persona es alguien buena. Y en cambio, con las cosas malas que debas hacer, él decía que estas cosas hay que hacerlas de golpe, de una sola vez. Es decir, si vas a tomar una decisión, por ejemplo, en la empresa de cortar cabezas, cortes cabezas de tajo y quites privilegios de tajo de una sola vez y seas aniquilante. ¿Por qué? Porque si bien las personas van a entrar en shock, van a pensar, ok, sí, pero al ser una sola vez, pues en el tiempo se les va a ir olvidando. Con las cosas buenas, como les decía, no, porque además Maquiavelo decía que la gente se suele acostumbrar a la bondad, se suele acostumbrar a las cosas buenas, y a veces ese acostumbrarse a las cosas buenas hacen que con el paso del tiempo se vuelvan cosas que parezcan normales, que por ejemplo, si tú decides a tu equipo en el trabajo invitarles unos tacos todos los viernes, si lo haces todos los viernes va a llegar el punto en el que para ellos ya más bien sea una obligación que tú debas cumplir más que un acto de buenondismo. Entonces se puede llegar a prostituir este tipo de buenas acciones. Entonces hay que hacerlo de manera a cuentagotas, el bien, en repetidas ocasiones, pero a cuentagotas, y el mal de un solo tajo. Otro consejo que daba Maquiavelo es en torno a la lealtad. Él decía, por un lado, que por supuesto la lealtad es una cosa muy importante que debes tener, pero que habría que entender algo. La lealtad no se da
hacia la figura de liderazgo, hacia la figura de poder, sino se da, o las personas le atribuyen esa lealtad más bien a las decisiones que ellos mismos tomaron y al refrendar el por qué te decidieron a ti poner como líder. Por poner un ejemplo, esto casi no pasa en Latinoamérica, en los gobiernos, ¿verdad? Hagamos de cuenta, pero es mucho más poderoso que una persona sea leal a sus ideas. Por ejemplo, si eligieron un mal gobernante y no querer aceptar que ese gobernante es un idiota. ¿Por qué? Porque eso los haría también idiotas a ellos. Entonces ellos van a ser leales a su postura más que al líder, y con tal de no admitir que son unos tontos y que tomaron una decisión mal informada, van a seguir defendiendo a ese líder, en este caso en el escenario a ese líder político, a pesar de que esté haciendo puras tonterías y esté tomando malas decisiones y no está dando nada de resultados. Ese es el poder de la lealtad del que hablaba Maquiavelo, y decía que hay que entenderlo de entrada muy bien y construirlo de forma inteligente. Otra cosa importante, hablando un poco de la lealtad, él decía que tú solo vas a poder ganar lealtad de tus amigos o de tus enemigos. De tus amigos, ¿por qué? Porque ellos saben que tú apoyarás sus ideas, que los ayudarás a crecer y que les darás el camino fértil para que puedan ser exitosos. Y por otro lado, tus enemigos, porque saben de lo que eres capaz, si no, ellos no acatan las órdenes que tú des, ¿no? En palabras de Maquiavelo. Pero él decía que debes tener o amigos o enemigos. ¿Por qué? Porque la gente que está en el espectro neutral, es decir, ni son tus amigos ni tus enemigos, son las personas más peligrosas y las que más pueden tambalear tu figura de liderazgo, y las que más te pueden causar problemas. ¿Por qué? Porque ni tienen lealtad hacia ti por ser tu amigo, y ni tampoco te tienen lealtad por miedo a ser tu enemigo. Entonces, él decía, lo mejor en una posición de liderazgo es la polarización, ¿verdad? Que me odien o que me amen. Y eso va a generar que puedas controlar mucho mejor la lealtad o el respeto. Él hablaba como respeto. Otra cosa interesante que decía Maquiavelo es que un líder es alguien al que la suerte le sonríe. Y él hablaba de la suerte desde una perspectiva que yo entiendo e interpreto más como un tema de probabilidad y estadística. ¿Por qué? Porque él decía que la suerte es algo que se busca, y que el líder debe estar buscando constantemente la suerte. Ahora, ese buscar la suerte asume o conlleva un riesgo, ¿no? Y ese riesgo es que si yo tomo decisiones, conforme puede ser que fracase, como que también tenga éxitos. Entonces, probabilísticamente, una persona que toma muchas decisiones y se arriesga constantemente es mucho más propensa a equivocarse, pero al mismo tiempo es mucho más propensa a tener éxito. Entonces, además, el éxito puede ser exponencial si ese líder sabe aprender de los fracasos que cometió al arriesgarse y, por supuesto, se adapta a los cambios. Entonces, el líder debe ser alguien arriesgado que busque la suerte constantemente. Es algo que comentaba que me resulta bien interesante. Y bueno, para mí esos son los consejos más relevantes que rescato de este video que vi, que me gustó bastante, que, como les decía, si bien yo no estoy completamente de acuerdo con las cosas que expone Maquiavelo en este libro, sí creo que hay muchas de ellas que tienen muchísimo valor, que no por nada, y ustedes lo habrán ahorita a lo mejor relacionado, muchos líderes populares de la actualidad utilizan estas fórmulas casi matemáticas de Maquiavelo para detentar poder. Por supuesto, aquí hemos hablado mucho del tema de ser éticos con la información que tenemos y con la influencia que podemos tener en otras personas, pero también creo que hay que ser pragmáticos y dejar de romantizar este tipo de temas hacia cosas muy fantasiosas, ¿no? El liderazgo al final se tiene que entender como una situación en donde a veces vas a tener que tomar decisiones que no necesariamente sean decisiones bonitas o decisiones populares. Es lo que me llevo más, y que si entendemos a profundidad a Maquiavelo, nos vamos a dar cuenta que es alguien que fue mal interpretado, que parecía que es alguien que buscaba hacer el mal con tal de conseguir sus objetivos a toda costa, y no. De hecho, él decía que una de las cosas que un líder debe hacer es evitar hacer actos malos a menos que sea necesario, y menos hacer actos malos por cosas muy pequeñas. Entonces, solo es
válido tomar un acto amoral, insisto, no inmoral, en situaciones que refieran al bien común o a un bien mayor por la comunidad. Y bueno, ahí nos meteríamos en un debate filosófico de qué es el bien y qué es el mal, y en qué momentos sí y en qué momentos no, y si la colectividad o el individuo es más importante, pero probablemente, y si les gustan estos temas, ahí me comenten, en lo futuro podremos hablar de asuntos más profundos y filosóficos al respecto. Y bien, mates, mi conclusión es esa: utilizar esta información, analizarla, interpretarla, cada quien tomar lo que pueda servirle. Yo creo que es información súper útil, y ponerle ese tinte de realidad a su capacitación y a su formación como líderes. Con ese comentario me despido, y si les gusta el contenido, ya saben, para mí es importante que el algoritmo de YouTube me ayude a llegarle a más personas, y eso lo logro con sus likes, con sus comentarios, con sus compartidas, con sus suscripciones. Todo esto va ayudando a que le lleguemos a más personas y que la comunidad vaya creciendo. Así que pues ya saben, se los agradeceré mucho, y pues como siempre les deseo mucho éxito. Nos vemos. Got so much weight on my shoulders, enough to knock me out.